Los espejos. Durante los días siguientes, Logan evitó todos los espejos. Cubrió el del baño con una sábana, rompió el del pasillo, y no volvió a encender el monitor que reflejaba su rostro en las madrugadas. Pero no era suficiente, porque ahora lo sentía, incluso en las superficies más opacas, en los vidrios apagados, en las cucharas, en el agua de grifo. Siempre hay algo que devuelve la imagen, siempre hay algo que mira de vuelta. Comenzó a escribir en un cuaderno distinto, sin páginas arrancadas ni frases que parecían haber sido escritas por otro. Pero al tercer día descubrió una hoja suelta dentro del cajón de su escritorio. La misma letra, mismo trazo, otro mensaje. Logan empezó a perder la noción del tiempo. Algunas noches despertaba de pie, frente al ventanal, sin recordar cómo había llegado allí. En una ocasión encontró barro en sus zapatillas, pero no había salido. El zumbido en su nuca era ahora constante, como un eco contenido que no encontraba salida, y entonces llegó la grabación, o al menos eso creyó. Encendió la radio, buscando estática, buscando algo, y lo encontró, una voz, lejana, diluida, ininteligible, como si hablara desde el fondo de un pozo, o desde el otro lado del vidrio. No decía palabras humanas, pero le hablaba. De eso estaba seguro. Apagó todo, se acurrucó en el rincón más alejado de la casa y lloró. No sabía qué estaba pasando, solo sabía que ya no era el único Logan en esa casa, y el otro se estaba acercando. Los fallos de conciencia. Había empezado a notar los lapsos. Cada vez que se perdía, marcaba el momento exacto en que recuperaba la conciencia. El patrón no era claro, pero el intervalo era creciente. La última vez fueron casi 4 horas de las que no recordaba nada, hasta que encontró la cámara. No la había comprado, no recordaba haberla instalado, y sin embargo estaba allí, una pequeña cámara casera en la esquina del techo de su casa, apuntando hacia el escritorio. La conectó al portátil. Había varios archivos, todos de noches anteriores. Reprodujo uno al azar. Ahí estaba él, Logan, sentado, quieto, con la mirada fija hacia el ventanal, pero no se movía. Durante 38 minutos completos, ni un parpadeo ni un respiro visible, solo quietud. Y luego, al final de la grabación, algo escalofriante. Sonrió. Una sonrisa lenta, tensa, de oreja a oreja, y al momento siguiente miró directamente a la cámara. Logan detuvo el video de golpe. Sintió el estómago revolverse. El cuarto pareció comprimirse. Eso no era él. O tal vez sí, pero no en el sentido que él conocía. La grabación siguiente mostraba algo peor. Él mismo, su cuerpo, su ropa, su rostro, de pie frente al espejo del baño que había cubierto. Pero en la imagen, la sábana seguía en su lugar, cubriendo el vidrio. ¿Cómo se reflejaba entonces? Apagó la laptop, la arrojó al suelo y corrió al baño. Levantó la sábana, se miró en el espejo y nada. Su rostro estaba allí. Pero los ojos no eran suyos. Eran más oscuros, más fríos, más profundos. Y por un segundo vio una ligera desincronización, una demora, como si el reflejo estuviera esperando un momento exacto para copiar el movimiento. Logan gritó, y por primera vez desde que llegó, sintió que el grito no salió solo de él. Capítulo 2. Logan dejó de confiar en los sonidos. Primero fueron los ruidos al dormir, pasos en su habitación cuando él sabía que estaba solo. Después, voces breves en la radio, escondidas entre las frecuencias. Y ahora, las palabras, las que él mismo decía. Notó que al hablar, a veces la frase salía mal. Una sílaba cambiada, una entonación extraña, como si alguien lo estuviera repitiendo al mismo tiempo, pero sin conocer del todo el idioma. Una noche, mientras grababa un audio para sí mismo, una forma de aferrarse a su lógica, notó algo imperceptible, pero inquietante. Escuchó la grabación. Todo parecía normal, hasta el minuto 1:32. En ese momento, mientras decía: «Tengo que mantenerme cuerdo, esto no es real»,
Se oyó un segundo susurro, apenas audible, pero idéntico a su voz, diciendo: esto es real, y vos ya no sos vos. Soltó el teléfono, volvió a la grabación y retrocedió. La volvió a escuchar. Ahí estaba, una versión de sí mismo que le contestaba. El aire se volvió denso. La casa se sintió distinta, como si cada objeto estuviera mirando en dirección a él. Y en ese instante comprendió algo que jamás pudo explicar en voz alta. La señal no era un mensaje para él, era una copia, un eco que buscaba reemplazarlo. Los gritos no dichos. Logan apenas dormía, y cuando lo hacía despertaba con el sonido de su propia voz gritando cosas que no recordaba haber soñado. Ahora se pasaba horas en la radio. Saltaba de frecuencia en frecuencia, midiendo distorsiones, tomando notas que ya no entendía después. Buscaba algo, no sabía qué, pero estaba convencido de que no era un sonido común, hasta que ocurrió. Una frecuencia muerta, casi inaudible. De pronto le devolvió un eco. No era música, no era un código, era una respiración. Y luego, una voz. Su voz. Pero decía cosas que él jamás había dicho. No mires el espejo, todavía no. No mientras estés dentro. Se quedó helado. La voz venía entrecortada, distorsionada, como si pasara a través de algo que no era aire. Pero era él. No cabía duda. Rebobinó, reprodujo y reescuchó. Las palabras no estaban, solo estática. Intentó grabarlo. Esperó en la misma frecuencia. Nada. Y entonces se dio cuenta de lo más inquietante. El mensaje solo se oía cuando él no estaba grabando. Como si la señal supiera cuándo estaba siendo observada. Cerró los ojos, sintió un hormigueo en la nuca. Ya no era Logan escuchando la señal. Era la señal la que lo estaba escuchando a él.